Hola, ¿cómo te va? Muy bienvenido desde la República Argentina al Ministerio Tu Palabra Irradia Luz. Como siempre te decimos, deja tu comentario debajo de cada video. Vamos a estar tratando un tema en este momento que se llama ¿cómo es la tibieza espiritual? Y cómo podemos hacer para no caer en la misma. La tibieza espiritual se considera la enfermedad más peligrosa de la vida del cristiano. Pero esto no sucede ahora, sino que ya en la iglesia del primer siglo esto estaba aconteciendo. Por eso en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, allí por el capítulo 3, el Señor Jesús visita 7 iglesias y a cada una de ellas las considera con alguna falta, con algún problema y les está advirtiendo. Y cuando llega a cierta iglesia, en el capítulo 3, verso 16, les advierte: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces vemos de qué forma el Señor les estaba diciendo que no tenían el fervor suficiente que hay que tener para estar en la presencia de Dios. Y lamentablemente han pasado los siglos y hoy, en este siglo XXI, esto sigue aconteciendo. Si tendríamos que definir cómo es la tibieza espiritual, tendríamos que decir que es una carencia de fervor en el amor hacia nuestro Creador. Es lo mismo que yo me sienta frío con mi madre o con mi padre que me han traído a este mundo. Se puede decir también que la tibieza espiritual es un relajamiento, valga la redundancia, espiritual en nuestra vida, que frena nuestras energías y nos frena en nuestra voluntad y retarda, lamentablemente, el vivir cristiano. Nos relajamos pensando que ya llegamos a cierto nivel espiritual, no queremos crecer más, no queremos seguir conociendo más cosas de parte de Dios. Cuando esta condición, que es la tibieza espiritual, está en nuestras vidas, las ataduras espirituales actúan como un velo que enceguece nuestros ojos espirituales y nos impiden ver la realidad. Quizás alguien nos está previniendo de esto: mira, estás muy tibio, estás muy frío, venís de vez en cuando a la iglesia, no estás viviendo tan asiduamente como lo hacías antes. Y nosotros, como tenemos ese velo en nuestros ojos y nuestros oídos espirituales cerrados, no escuchamos tal consejo. La persona tibia, que así está bien y que se cree que está bien y que es suficiente a donde ha llegado en su área espiritual, no se preocupa en seguir creciendo en las cosas de Dios. Considera que con lo que ha alcanzado está bien y que de esta manera tiene lo mejor de Dios. Pero a su vez puede también tener lo mejor del mundo, y es lo que no se da cuenta. Estar en los dos caminos, como tanto lo reprende el Señor Jesús, que no andemos en los dos caminos. Sin darnos cuenta, nosotros caemos y somos seducidos por las cosas de este mundo. Y nos movemos en un corazón dividido, lo cual, como dije recién, es lo que el Señor no quiere. Por eso en el libro de Proverbios, en el Antiguo Testamento, capítulo 10, verso 9, dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Por eso el Señor, si hay algo que no quiere, que nosotros estemos tanto en el camino espiritual como en el camino de este mundo. En la vida espiritual hay muchos enemigos. Vamos a dar algunos consejos. El pecado personal es el primero, el diablo inmundo que siempre está activo y rodeando nuestra vida, la vanidad de este mundo, la envidia, los celos, etcétera, etcétera. Pero el más peligroso es la tibieza espiritual, porque vimos lo que le decía el Señor a la iglesia en el Apocalipsis: por tanto te vomitaré.
porque no se presenta como un aspecto malo. Cuando uno está frío espiritualmente, no se presenta como algo que es malo, que estoy en un error grande, que estoy cometiendo algo que al Señor verdaderamente no le gusta. Entonces, muy sutilmente nos conduce a la pérdida de la fuerza en la lucha por la santidad. Y nos convierte, muy lamentablemente, en cristianos mediocres. La tibieza nos lleva al conformismo de aceptarnos como somos y cada vez renunciamos un poco más a la verdad del Evangelio. El enemigo, el diablo, como dije recién, que siempre está activo, nos va convenciendo de que somos buenos porque somos creyentes y nos convence que no vale la pena que cambiemos y nos renovemos aún más. Por eso el apóstol Pablo es clarísimo cuando les escribe a los Romanos capítulo 2, verso 2, y dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El apóstol Pablo nos está diciendo que es bueno estar renovándose en nuestra vida espiritual y no quedarse estancado y conformado con lo que hemos llegado hasta este tiempo. Vamos a puntualizar algunos síntomas de lo que es la tibieza espiritual. ¿A qué nos lleva a estar en tibieza espiritual? En primer lugar, tener un falso deseo de santidad. Mateo capítulo 5, verso 6, el Señor Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El hambre y la sed de la cual habla el Señor Jesús, de la justicia en este pasaje, son los verdaderos deseos que un creyente debe tener de santidad. En segundo lugar, tener una oración sin sentido, una oración floja, una oración que está verdaderamente sin la confianza necesaria en el Señor. Esto quiere decir que es una oración sin vida, sin ilusión a que vamos a recibir lo que pedimos, sin fuerza, sin ganas de hacerla, y que va siendo cada vez de menos tiempo y sin tanta importancia. En tercer lugar, cometer todo tipo de pecados sin darles ningún tipo de importancia, no poniendo empeño de parte nuestra para poder estar evitándolos día a día. En cuarto lugar, no confesarnos ante Dios diariamente y genuinamente. Y decimos: ¿para qué me voy a confesar? Si siempre estoy cayendo en el mismo vicio, estoy cayendo en el mismo pecado, estoy cayendo en las mismas cosas cada día. En quinto lugar, un deseo desmedido de lograr bienes materiales. Es bueno que nos esforcemos, que trabajemos y que tengamos las comodidades necesarias en nuestro hogar, pero podemos llegar a caer en el deseo desmedido de lograr todas estas cosas, tanto sea de riquezas o de poder, como en muchos casos, y tratamos de conseguirlos lamentablemente de cualquier manera. Sexto lugar, el mal manejo del yo personal. Pues yo no soy tan malo, yo soy muy buen trabajador, pues yo me equivoco muy pocas veces. El mal manejo del yo. Ahora, habiendo estos 6 puntitos, ¿qué debemos hacer para no caer en la tibieza espiritual? Volvemos a lo que dice el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 5, versículo 19, y dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán
constituidos justos. Entonces, ¿qué nos quiere decir este pasaje? Que debemos consagrarnos a Dios cada día y vivir en integridad, siendo, tomemos bien esta palabrita, obedientes, y obtendremos cosas importantes en nuestra vida espiritual. Vamos a tomar esta palabrita obediencia para darnos cuenta qué es lo que quiere el Señor a través de esto. En primer lugar, la obediencia nos hace reconocer nuestra dependencia de Dios. Entonces, como dije en uno de los puntitos recién, que no nos gane el yo personal. Nos hace reconocer que dependemos de Dios, que sin Dios no podemos hacer nada. Debemos poner a Dios en primer lugar antes de empezar cualquier emprendimiento en nuestra vida, reconociendo nuestra dependencia absoluta de Él. En segundo lugar, la obediencia nos habilita a un acceso continuo a la presencia de Dios. Mirá qué importante. Si somos obedientes, tenemos el acceso directo a Dios en cada momento y en cada día de nuestra vida. Esta es una expresión de la obediencia duradera y perseverante, no solo para nosotros, sino para todos los que quieran entrar a la presencia de Dios. En tercer y último lugar, la obediencia nos motiva a hacer un pacto con Dios. Es importante renovar el pacto cada día con nuestro Dios. Dios requiere de nosotros que hagamos pacto con Él cada día, y su bendición se multiplicará de continuo. Para estar terminando un poquito este video, yo te quiero citar lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 46. Dice el Señor Jesús: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Aquí caemos otra vez en la obediencia. Acá el Señor Jesús está haciendo esta reflexión a aquellas personas que no son obedientes. Dicen: sí, Señor, yo estoy contigo, sí, Señor, yo soy de Jesús, le dicen a todo el mundo, pero no hacen lo que les dice el Señor. Entonces comencemos a ser obedientes y no tendremos que escuchar este reclamo de parte de Jesús en este tiempo para nuestras vidas. Bueno, esperemos que con este video podamos haber satisfecho este tema de lo que es la tibieza espiritual, que lamentablemente se está involucrando en nuestras iglesias. Que Dios te bendiga muy ricamente.